6, ¿sí? Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de compartir una palabra de Dios. Lo hacemos de mañana y para nosotros que estamos acá y para quienes puedan estar mirando en estos momentos, les cuento que es una bendición poder comenzar un nuevo día con una palabra de fe, con una palabra de aliento, porque lo que hace es acompañarnos durante el resto de la jornada. Así que desde aquí, esto lo voy a seguir repitiendo cada vez que hagamos las transmisiones, saludar a quienes se puedan conectar, contarles que estamos en Carmen de Patagones, en Tucumán 475, en la sede de la Comisión de Fomento del Barrio Pueblo Nuevo y que nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios, vamos a leer hasta el 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero compartir un poquito acerca de la fe. Todos los domingos durante este mes vamos a estar hablando de la fe, ¿sí? La semana anterior compartimos una reflexión sobre ser fortalecidos en la fe. Y hoy hablar un poquito en base a este texto de cuando nuestra fe vence las circunstancias. Y cuando hablamos de circunstancias, hablamos de situaciones adversas o negativas, de circunstancias que sean negativas. Y cuando hablamos de nuestra fe, hablamos de poner la fe en Jesús. Siempre insisto en esto, ¿no? Y recuerdo lo que dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es un arma muy poderosa, tan poderosa que el escritor a la iglesia de Éfeso les dijo, tomen en el versículo 16 el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, y dice para que puedan apagar todos, ¿sí? Los pensamientos negativos, los problemas que, justamente nos quitan la paz o el sueño, todos. La Biblia dice que con el escudo de la fe se pueden apagar todos. Y por eso es importante que nuestra fe esté robustecida, ¿sí? Fortalecida en Dios. Recuerdo hace un tiempo, no sé si por ahí uno cuenta cosas en las redes y algún vecino se puede acordar, ¿no? Cuando tuvimos un problema en el terreno de casa fue algo gracioso, por eso lo cuento. Y se había pasado el fuego de una casa a otra con el pasto, pero era poquito, no era mucho, ¿no? Y la vecina asustada que quiso ayudar y vino con la manguera y la nuestra, y nosotros teníamos poquita agua para echar en la manguera y salía poquito, ¿no? Y no se podía apagar, era poquito el fuego tampoco, pero bueno, después lo apagamos ahí con la pala, eso. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces nuestra fe es poquita, no nos preocupamos por aumentarla, no nos preocupamos por fortalecerla, y viniendo a la iglesia, pero leyendo la palabra en la casa o orando en la casa, nuestra fe es fortalecida también, como dice la Biblia. Y esa fe fortalecida, robustecida, es la que dice el escritor a los Efesios, cuando dice, si ustedes toman el escudo de la fe, van a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Y decíamos, la fe puede cambiar las circunstancias. Y la primera de las circunstancias que puede cambiar la fe es cuando hay dudas. En Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 6, dice: pero pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda es inconstante, piensa que cree, pero cuando llega el momento de probar esa fe, entra en confusión, entra en ansiedad y empieza justamente a dudar si el milagro podrá ocurrir o no. Por eso dice Santiago, reitero 1:6, pero pedí con fe, no dudando nada. ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 24, la incredulidad de Tomás? Dice, pero Tomás, uno de los discípulos del Señor, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto, Tomás. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, entonces no voy a creer. Y vamos al versículo 27, dice: luego dijo a Tomás: poní aquí tu dedo y mirá mis manos. Jesús le dijo: y acerca tu mano y metela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y él le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las dudas. Varias veces Jesús reprendió a sus discípulos por las dudas. No por las dudas, sino por las dudas que ellos tenían, ¿no? En una ocasión, cuando los discípulos estaban en la barca con el Señor y ellos vino una tormenta y parecía que la barca se hundía, Jesús les reprendió. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Por eso es importante que recordemos la importancia de la fe en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, esa fe cambia esas circunstancias que producen dudas y las transforma en certezas. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice: la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra del Señor. Por eso, a veces, el diablo, el enemigo de las almas, siembra duda en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos transmite mentiras en nuestra vida para que nosotros las creamos y no podamos avanzar en lo que tal vez nos proponemos o en lo que tal vez tenemos como proyecto. Podemos responder a estos pensamientos negativos trayendo a nuestra mente la verdad de la palabra del Señor. Podemos aumentar nuestra fe con esa palabra. La fe es por el oír de la palabra de Dios, y alimentar nuestra vida en vez de con dudas y mentiras, con promesas de la palabra del Señor. Y esto lo que va a hacer es animar nuestra fe. Por eso, cuando pasamos tiempos con personas, lo dijimos la semana pasada, que alimentan nuestra fe, esto va a alimentar nuestra fe en Dios. ¿Y dónde pasamos tiempo con personas que alimentan nuestra fe? En una casa de oración, en un estudio bíblico, en una reunión como la que tenemos en esta mañana. Nos juntamos con personas que alimentan nuestra fe. Como decíamos antes de compartir la palabra, compartiendo testimonios, viendo cómo Dios responde a nuestra oración y cómo Dios se esmera para que nosotros estemos cada día un poquito mejor. Por eso la fe, en este caso, puede cambiar las circunstancias que producen dudas. Ahora,
también la fe puede cambiar las circunstancias que producen incredulidad. Yo busqué cuál era la diferencia entre tener una duda y ser incrédulo. Y el diccionario decía que la diferencia entre la duda y la incredulidad es que la primera, la duda, cuestiona lo que crees. Lo que crees, cuestiono, ¿será o no será? En cambio, la incredulidad es una negativa decidida a creer. El que no quiere creer, el que dice, no creo y no creo y no creo. Y está el otro que duda, dice, bueno, puede ser, no puede ser. El otro directamente dice, no creo. En el Evangelio de San Marcos, no es para que lo busquen, ¿no? Pero capítulo 9, verso 23 dice, si puedes creer, ¿sí? Si puedes creer. La incredulidad casi siempre se asocia a la malicia, a la astucia, a la indiferencia. Pero vemos en la palabra de Dios en más de una oportunidad como hay momentos en donde cristianos, fueron incrédulos a los que Dios les decía y Dios tuvo que llamarles la atención. Y por último, hablando de las circunstancias que pueden ser cambiadas a través de nuestra fe, están las circunstancias que producen temor. Y el temor lo que hace es paralizarnos. El temor lo que hace es asustarnos. El temor lo que hace nos impide proyectar, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Isaías, siempre lo repetimos, 41, dice, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. No desmayen, porque yo soy su Dios. Ahora, el temor justamente es otro enemigo de la fe. Cuando sentimos miedo, incertidumbre, ansiedad o temor, es cuando más debemos aferrarnos a Dios. Más debemos aferrarnos al Señor. En San Marcos capítulo 5, si quieren lo pueden buscar, Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículo 36, encontramos la historia de una persona que renunció al temor y se animó a creer en Dios. San Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Bueno, esto habla justamente de la hija del principal de la sinagoga llamado Jairo, que tenía el temor lógico y normal de perder a su hija por un problema de salud. Pero sin embargo, el Señor le dijo, no temas, cree solamente. El miedo nos paraliza, nos deja infructuosos, pero Dios nos pide que sigamos adelante, confiando en Él siempre. Dice Lucas 1:37 que debemos confiar en Él y no temer, porque todas las cosas son posibles para Dios. Antes de compartir la palabra, estuvimos orando para agradecer a Dios por sus favores y su misericordia. Pero también podemos orar para pedir a Dios que aquellas cosas que vemos lejos de nosotros y que pensamos que hasta pueden ser imposibles, que podamos recibirlas, no sé, como la mejora en algo, en la vida, en la familia, en la casa, en el trabajo, lo que sea, podemos poner esa fe en el Señor, ¿sí? Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, se vencen nuestras dudas, se vencen los momentos de incredulidad y cambia o se vencen los momentos que pueden producir temor. En nuestro país, no conozco otros lugares, pero capaz que en otros lugares pasa lo mismo. Cada vez que prendemos el televisor o encendemos una radio, siempre hay algo que pensamos que no nos toque, ¿no? Especialmente el tema de la economía, ¿sí?
Si no es una guerra, recuerdo ese año el efecto tequila. Siempre en los países que estamos en vía de desarrollo estamos susceptibles a que cualquier cosa que nos pasa o que pasa en el mundo nos llegue a nosotros. Y eso afecta a nuestra mente, la mente de las personas, afecta a veces la esperanza, porque dice, ¿para qué voy a hacer esto si no voy a llegar? Pero la Biblia dice que en Dios todas las cosas son posibles. Y mejor aferrarnos ahí y no movernos de ese lugar, ¿no? Porque si intentamos movernos de nuestra fe en Dios, después a veces las cosas no salen como esperamos. Yo, antes de orar y de cerrar el mensaje, quiero animarnos a todos, ¿no? A que no nos demos por vencidos y a que creamos que nuestra fe puesta en el Señor puede cambiar las circunstancias negativas en situaciones positivas. Porque como dicen todos estos textos que compartimos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Él nos responde afirmativamente. Vamos a cerrar nuestros ojos un ratito y solamente recordar esto, ¿no? Que nuestra fe puede cambiar las circunstancias cuando creemos en sus promesas, caminando en su propósito, sin detenernos ante los problemas y confiando que todo lo que pueda estar pasando solamente es una preparación para las bendiciones que vendrán de Dios para nuestra vida. La verdad que yo lo creo y les animo a que ustedes lo crean en esta mañana, ¿sí? Oramos, si les parece. Señor,